El alcornocal es el sistema más sostenible que existe en la actualidad como bosque mediterráneo y parte del Atlántico. Por ser una especie que fundamentalmente se da en la zona mediterránea y al sur de la península ibérica, es, digamos, una cadena o es un muro frente al cambio climático y frente a la desertización. Lo afirma Jesús, el alcornoque es esencial para nuestro ecosistema, pero es importante por más cosas. Hola, bienvenidos al Escarabajo Verde. Desde hace no muchos años, 6 o 7, el tapón de corcho va perdiendo terreno frente a una competencia artificial, el tapón sintético. Así que los alcornoques sufren las consecuencias directas de esta falta de demanda. Estos árboles corren el riesgo de quedar abandonados porque su uso principal es ese corcho para el tapón de vino que ahora está en entredicho. Aunque todo apunta a que las cualidades de este material no pueden reproducirse en una fábrica, sobre todo la elasticidad, que permite que la botella se cierre de forma hermética, pero que deje presión suficiente para que el vino permanezca vivo dentro del envase. Si el alcornoque existe, es porque el hombre le ha sacado provecho. Si se resiente la producción, no perderemos solo biodiversidad, sino una de las especies arbóreas que mejor resiste al fuego, algo que por desgracia es tan común en nuestras latitudes. Para mantenerlo vivo, hemos querido salir a la pela del alcornoque con una cuadrilla de corcheros de los alcornocales de Cádiz. Justo cuando el alba despunta y deja distinguir las formas, los corcheros, aún medio dormidos, empiezan a hincar sus hachas en las cortezas de los alcornoques. Detrás de ellos, los recogedores y los arrieros con sus mulos, los únicos animales que pueden moverse cargados hasta el tambaleo por estas pendientes del Parque Natural de los Alcornocales de Cádiz. Es el mes de julio y tienen que retirarse antes de que el sol de las 2 de la tarde les abrase. Ismael Vera se pasó 5 años metido en estas cuadrillas de corcheros, cargando cortezas y dándole al hacha, hasta que un buen día se decidió a buscar socios y montar su propia empresa de trabajos forestales. La gente, pues llevo ya de tantos años que llevo con ellos, pues los voy conociendo ya. Sí. Y de ahí voy sacando gente cada vez nueva, cada vez menos gente nueva también. Sí. Con menos experiencia en descorche, porque estamos fartos de mano de obra en descorche. El campo es muy penoso, el campo tiene que trabajar de lunes a sábado y hacer muchas horas y levantarse muy temprano. Y quieren, el personal nuevo cada vez quiere trabajar menos en el tema forestal. Hombre, la vida, ¿cómo te vas a ganar con esto? Esto es lo que pasa, que tenemos un mes o un mes y algo, que lo que tiene es una ayudilla para darle un empujoncillo a la casa, pero sí, que con esto te vas a buscar la vida. Bueno, pero hombre, si hubiera siempre el trabajo sí, pero como esto es un mes y algo. Ángel es el capataz de esta cuadrilla de conocidos y parientes, casi todos de Alcalá de los Gazules, sede administrativa del Parque Natural y pueblo con tradición corchera. Él decide cuándo un recogedor está preparado para descorchar, porque este es un oficio de gran destreza en el que no se puede trabajar a destajo. Hay que manejar el hacha con precisión para no herir el árbol. Desde que clava la hacha, ¿sabes ya el peligro que tiene? Ah, ya te das cuenta. Ya se da dando uno cuenta. Que no llegue la madera. Que no llegue la madera. Cuando la hacha llega a la madera, lo que hay que tirar de ella para atrás, para no abrir el corto. El vertical es buscándole los lomos para que abra el corcho a la hora de sacarlo. Esto es una tajarrilla. Hay que tajarrarlo porque el corcho es muy largo y hay que tajarrarlo. Es decir, hacer piezas más cortas. Para hacerla más corta, para poder subir ahí y despegarlo todo. Pues nosotros éramos 14 hermanos y todos nos hemos dedicado a esto. ¿Todo? Todo. El oficio de corchero se ha salvado hasta hoy porque se ha ido transmitiendo de padres a hijos y gracias también a que es muy especializado y a que se cotiza bien. Pero al igual que pasa con otras labores del campo, su continuidad ya empieza a estar en peligro.
Hoy día hay mejores puestos de trabajo y mejores ofertas, el tema de la construcción o cualquier industria, que tienes un horario, estás bajo techo o no, pero cobras un dinero más cómodo, más fácil. Si esto fuera un trabajo normal, que pudiera acabar en manos de obra de inmigrantes, ya habría inmigrantes descorchando. Pero insisto en que es un aprovechamiento muy delicado y muy tradicional, muy ligado a pueblos, por ejemplo en este caso de Cádiz, pero igual podríamos hablar de Sevilla, de Huelva o por supuestísimo de Extremadura. Luis trabaja con Ismael y se dedica a coordinar las diversas cuadrillas de pela del Alcornoque. Estas labores solo les ocupan los meses de verano. Luego, a partir de octubre, los hombres se dedican a desbrozar, podar y otros trabajos de mantenimiento o de repoblación del Alcornocal. Quienes lo tienen más difícil el resto del año son los muleros, pues las mulas se están quedando en desuso. ¿Y cuando no hay corcho, estas mulas trabajan en otras cosas también o qué? Algunas veces trabajan, pero poco. Poco. Poco, terminando el corcho. Antes había más madera, había más leña. En la leña también trabajan algo, pero poco. El papel de las mulas en estas laderas es fundamental. Solo ellas son capaces de transportar cargas de más de 200 kilos hasta el patio de pesaje, junto a un camino accesible para los camiones que vendrán a llevarse el corcho. A menudo las mulas van solas, dicen que por las ganas de que les alivien de la carga. En el patio les esperan los operarios de las empresas compradora, extractora y vendedora, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, porque la pela se hace en una finca pública del Parque Natural. Aquí preseleccionan y pesan las cortezas en tandas de 3 quilates. Está llevando el meu corcho de la provincia de Cádiz. Eso ahí. Una chiquitilla. No sé mucho, ¿eh? Al peso que da la balanza se le quita un 15% por la rápida pérdida de humedad que sufren las cortezas en los días tórridos del verano, que es cuando se hace el descorche. En esta época se hace porque el descorche se da mejor con la calor, se da mejor que en invierno. Con lluvia es malo de hacerlo porque con lluvia, al quitarle la ropa, pues pasa mucho frío y la savia no corre ni nada, está parada y no se cría la capa que tiene que criar. Si se hace una herida con las hachas, pues al caer el agua ahí, eso no cicatriza y va abriendo cada vez más, y va abriendo y se va abriendo el chaparro y por ahí ya va entrando el agua y se va pudriendo. Hay que tener en cuenta que es un aprovechamiento que afecta a la calidad del árbol, en contra de la creencia que hay en el que el corcho se le quita para que se refresque en los meses de verano. Por ejemplo, en este alcornoque se ha trazado un corte vertical y uno horizontal. Veis cómo no ha quedado ningún resto de hachazo, o sea, se ha cortado el corcho y no ha llegado a la capa madre. La capa madre, esto es la parte de fuera, es una capa de célula de unos 2 milímetros de grosor que produce madera hacia adentro y corcho hacia afuera. ¿Qué ocurre? Si a la hora de ejecutar el descorche damos unos hachazos, o sea, el hacha llega de forma continuada a la capa madre, automáticamente forma unas cicatrices de difícil cicatrización y la mayoría de las veces de cicatrización imposible. El alcornoque desarrolla la corteza tuberosa o el corcho debido a que es una especie asociada, es una estrategia de la especie asociada a los incendios, a una alta frecuencia de incendios. Y se supone que un alcornoque no descorchado, que no se haya descorchado, soporta perfectamente un incendio en una intensidad media. Esa es la razón que convierte al alcornoque como la mejor especie arbórea para nuestro clima mediterráneo, tan expuesto a los incendios. Lo que pasa es que si se ha conservado no ha sido por estos motivos medioambientales. No nos engañemos. Si el alcornoque sigue estando ahí es porque el hombre, desde antiguo, le ha sacado provecho a su corteza. Uno de los requisitos imprescindibles para el mundo del corcho es tener un patio muy grande. Nosotros contamos con 115.000 metros cuadrados de patio, solo exclusivamente con el fin de poder apilar el corcho y las características del sol, la lluvia y las características que conocemos todos muy bien de Andalucía, en concreto Sevilla, son precisas para que se seque bien el corcho. En patio necesita estar el corcho un año mínimo. Nosotros lo producimos y empezamos a trabajarlo después de 16 meses.
A esta empresa de los alrededores de Sevilla llegan fardos de restos y cortezas de buenos calibres. Cada calidad tendrá su destino después del año y pico de secado en el patio. Todo se aprovecha. Una calidad se destinará a tapones y otras a la construcción o la industria del calzado. E incluso los desechos se quemarán para producir energía para la misma empresa. Una quinta, corcho natural que sirve para hacer tapones. Un calibre bajo de 12, porque el otro que he soltado para allá ha sido el calibre que va a 12 arriba. La diferencia está aquí, un calibre 12 arriba y este 12 abajo. Esto estaba todo en una misma corcha, si te fijas bien, esto lo he cortado yo todo en una misma corcha. De esa misma corcha he sacado 2 calibres, he sacado 12 arriba, 2 abajo. Calidad y densidad de las planchas de corcho son las propiedades fundamentales para su aprovechamiento más importante, el tapón de botellas de vino. La industria vitivinícola mueve el 85% del volumen de negocio del corcho. Pero hace unos años apareció en el mercado un duro competidor para el tapón de corcho, el tapón sintético, que de abrirse camino puede castigar duramente al sector. Es decir, el tapón de plástico sintético, que hay algunos vinos que se están comercializando actuales de varios colores, esos tapones hay un momento que el plástico pierde su memoria elástica y al cabo de los 6 meses, del año, dependiendo de las marcas, de los competitivos que sean cada uno y de los productos diferentes, hay unos tapones, y esto sí que es importante, que cuando pasa, pongamos por caso, 2 años, el tapón de plástico hace y se queda así, y ya cuando sale como si nada. Pero lo curioso es que este producto jamás en la historia de la vida pierde su memoria elástica. Siempre está empujando, siempre está empujando. El tapón de plástico ha sido lo que ha salvado el corcho. ¿Por qué? Porque había abuso de precios, los precios se estaban disparando, los alcornoques, cada vez más vino, cada vez más producción, cada vez más consumo. Entonces el plástico lo que ha sido salvaguardar un poquito la vida de esto. A pesar de la perversidad de la competencia, el tapón de plástico ha frenado los precios del corcho. Eso significa que los propietarios de alcornocales tienen que buscar otros aprovechamientos para los que sus fincas son idóneas. El alcornocal es un sistema igual que la dehesa, bien esté adhesado o sea bosque, pero es multifuncional. Tiene diferentes aprovechamientos. Entre ellos está el corcho, por un lado, como aprovechamiento fundamental. Por otro lado está la bellota, que la aprovechamos mediante el cerdo ibérico en régimen extensivo durante la época de la montanera, que viene acompañada de bellota y hierba. Aparte de estos dos aprovechamientos fundamentales, tenemos los secundarios, que están basados en el aprovechamiento cinegético, en este caso la caza menor. También tenemos algún aprovechamiento de setas. Jesús es también presidente de la Fundación Andaluza del Corcho. Desde esa tribuna predican por la conservación del alcornocal y desaconsejan la explotación combinada de alcornoque y rumiantes. Estos herbívoros castigan seriamente la regeneración del bosque y el alcornocal pierde calidad. Digamos aquí es una pela mezclada, porque es una pela conservacionista en la cual hay una densidad alta de árboles y vamos sacando los mejores individuos, dejando el otro número más debilitado para la siguiente pela. Entonces el número es el indicador del año de pela para la cuadrilla. De esa manera, dentro de 9 años, si se realiza el descorche, que es la edad mínima, sabemos la edad del corcho cuando se sacó. Ahora jale todas las planchas de antes. Si se esperan más de 9 años, se obtendrían mejores calibres y calidades de corcho, como hacían los antepasados catalanes de Jesús Caseras cuando arribaron por estas tierras de Jerez. Eran sistemas más conservacionistas porque lo que pretendían era obtener un corcho de mayor grosor, buscando el grosor para el champán, que era un poco la industria que más demandaba. El calibre del corcho se mide con un pie de línea. En este caso no tengo uno, pero hay una referencia muy buena que es una moneda de 1 euro, que viene a ser prácticamente igual. Entonces, si marcamos una moneda de 1 euro, este es el calibre que nos podría dar después de cocido el tapón. Y este corcho, cuando se cuece, gana de tamaño. Pues gana de tamaño, normalmente se puede quedar
aproximadamente a este grosor que veis, ¿eh? Es decir, viene a ganar 4 a 5 milímetros. Y de aquí pues vamos obteniendo, como veis, tapones que aparentemente son de más grosor, pero que después, cuando la mordaza la aprieta para entrar en la botella, y por supuesto lleva una capa pequeña de grasa natural, lo que hace es apretar el tapón, y como la propiedad del corcho es dilatarse, ¿eh? y contraerse, pues esa flexibilidad es la que le permite entrar en la botella. Esa memoria elástica del corcho, y que no tiene el material sintético, le convierte en idóneo para tapones de vino. Además, el corcho se deja moldear con suma facilidad y se adapta a cualquier exigencia funcional o estética. Empresas como esta, de larga tradición, trabajan sobre todo con corcho de alta calidad, y cuando tienen que recurrir a corcho aglomerado también obtienen tapones muy mejorados. Nos gustaría embotellar todos los vinos del mundo con este tipo de tapón, natural y de esta calidad. El problema es que la naturaleza, la madre naturaleza, no da todo el producto en este tipo de calidad. Por eso las clases bajas tradicionalmente se han colmatado. Entonces las calidades tercera, cuarta, quinta se colmatan, es decir, le tapamos los orificios que tiene el corcho naturalmente, los tapamos con propio serrín de corcho y con colas admitidas para estar en contacto directo con alimentos, y entonces el corcho se mejora en cuanto a la calidad. Si sumamos a la elasticidad la porosidad, tendremos las dos cualidades óptimas que permiten al tapón de corcho conservar el vino en la botella. Es que el vino es un producto vivo, al igual que el tapón de corcho, y por lo tanto los dos se están ayudando mutuamente durante esos vinos, grandes periodos que necesita un vino de crianza, un vino de reserva o un vino de gran reserva. Pues porque el corcho natural permite la transmisión de gases entre el interior y el exterior de la botella. Esos largos periodos de ninguna manera lo puede soportar un tapón sintético, porque al cabo de los 18 meses lo más probable es que ese gran vino que fue inicialmente, pues se convierta en un vino totalmente oxidado. Aquí tenemos en primer lugar, en línea roja, la producción mundial de vinos, de botellas de vino. Estamos hablando de 32.600 millones de botellas a 28.000 millones de botellas. Consumo de vino a nivel mundial. Aquí tenemos el abastecimiento de corcho, o sea, el consumo de vino que ha sido tapado con corcho, y aquí en la línea baja vemos cómo ya aparece de manera importante a partir del año 2000, pues tanto el tapón sintético como la rosca. El tapón sintético se ha aprovechado de una campaña, para muchos no demostrada, que acusa al corcho de favorecer el contagio del vino por hongos u otros microorganismos, lo que técnicamente se conoce como tricloroanisoles. Se le ha llamado malamente, este vino está acorchado, cuando no debería ser así, porque el origen de esa molécula no solo puede estar en el tapón de corcho, sino que puede estar en el ambiente, puede estar incluso en el vino antes de embotellarse, puede estar en las barricas que se han lavado con productos derivados del cloro. Puede ser que también esa contaminación esté en bodega. De hecho, en algunas bodegas se ha encontrado esa contaminación, que se traslada pues al vino, está en la barrica, puede estar en los palés, es decir, que no es una razón exclusiva del corcho. Por esa razón, en estas bodegas jerezanas llevan sumo cuidado con la higiene ambiental y además analizan las partidas de tapones antes de embotellar el vino. Una vez que tenemos ya 2 días en maceración el tapón, lo cortamos longitudinalmente y aquí, si estuviera húmedo, se vería que no hay proliferación en todo caso, si hubiera hongo, habría unas manchas blancas, que no es el caso. Hombre, el corcho siempre, quiera que no, es de mejor calidad que un sintético de silicona, y si no tiene problema, creo que organolépticamente le favorece más al vino que lo que es un producto que es sintético. Aquí, lógicamente, se ve la diferencia entre lo que es el corcho y lo que es el sintético. Los vinos de Jerez realizan toda su crianza en barrica, por lo que el tapón de corcho no es tan necesario. Cuando los buenos Jerez usan el corcho es por una cuestión de prestigio.
En cambio, el tapón de corcho es imprescindible para los vinos tintos de mesa que siguen su crianza en botella. Cuando la decisión es del cliente, pues tenemos que adaptarnos a sus especificaciones, que en muchos casos ya hoy día nos están poniendo la exigencia de cierre sintético o incluso cierre de metálico. La demanda cada vez más creciente del tapón sintético o del cierre de rosca se debe, en mi opinión, al consumo masivo que hay hoy a través de la gran superficie, donde se intenta evitar quejas continuas de clientes por algún olor extraño, algún olor raro, y vamos a lo simple. Tiene desde luego un competidor, indudablemente el corcho. Ahora depende de los propietarios de bosques y de alcornocales, los alcornoques y los fabricantes de corcho que se defiendan, reaccionen ante ese peligro y ofrezcan una calidad incluso mejor que el sintético, con garantías suficientes de conservación y de no contaminación del producto. Volvemos al Parque de los Alcornocales, ya con el sol demasiado alto, para conocer algunos de los problemas más acuciantes a los que tienen que hacer frente los gestores de estos bosques para sacar un buen corcho. Ahora mismo tenemos dos grandes problemas dentro del parque. Uno de ellos es la enfermedad de la seca, un síndrome que viene como consecuencia de distintos factores, entre los que se encuentran la sequía, plagas, enfermedades, en fin, y algunos más. Y la falta de regeneración que viene acompañando a este decaimiento de la masa alcornocal. Para regenerar y sanear el alcornocal, la Junta de Andalucía promueve medidas como rebajar la altura del descorche, reducir la carga ganadera y ponérselo fácil a las bellotas para que arraiguen. Y si en otros lugares estos objetivos son importantes, en el espacio singular del Parque Natural de los Alcornocales aún lo son mucho más. En un bosque que podemos decir que es el más importante de Europa, en cuanto a cobertura forestal y vegetal, y tiene unas cualidades, una biodiversidad muy interesante, en lo que aquí denominamos canutos, que son cauces de agua, arroyos muy encauzados, en los que se dan unas condiciones climatológicas muy especiales, unas temperaturas muy suaves durante todo el año y una humedad relativa muy alta, y en la que aparecen especies endémicas como puede ser el rododendro, el avellanillo y alguna más, ¿no? El mensaje de la recuperación y la conservación tiene que llegar, sobre todo, a los propietarios particulares que poseen 3 de cada 4 hectáreas del parque natural. Es necesario que cunda el ejemplo de propietarios, como el de esta finca cercana a Jerez, que apuesta claramente por la conservación y que favorece el desarrollo de individuos jóvenes. Y lo hace convencido de lo bueno que es para nuestra biodiversidad el alcornocal, no por motivos económicos a corto plazo, porque para obtener la primera producción de corcho tienen que pasar nada menos que 40 años. Esa es la única manera también de tener un bosque saneado que asegura una producción de calidad. El alcornocal es el sistema más sostenible que existe en la actualidad como bosque mediterráneo y parte del Atlántico. Por ser una especie que fundamentalmente se da en la zona mediterránea y al sur de la península ibérica, es, digamos, una cadena o es un muro frente al cambio climático y frente a la desertización en estas zonas donde vemos que empieza a haber un cambio climático que se manifiesta como un alargamiento de los periodos estivales. La responsabilidad de conservar el alcornocal es de todos. Los propietarios de los bosques, conservándolos y recuperando el viejo estilo rural de invertir a largo plazo. Los fabricantes de tapones y bodegueros ofreciendo calidad. Y todos y cada uno de nosotros rechazando los vinos que no se tapen con corcho.